¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El espejo roto. Pasaba la medianoche, cuando todos en casa nos despertamos con el terrible estruendo de los vidrios chocando contra el suelo. La primera impresión fue que algún ladrón intentaba meterse rompiendo alguna ventana. Pero en la revisión, nos dimos cuenta que el gran espejo del salón estaba hecho pedazos. Cosa también extraña porque el marco seguía colgado en la pared, e intacto. Solo los vidrios estaban regados por doquier, incluso incrustados en las paredes, tal como si hubiese explotado. Mi madre de inmediato nos envió para recogerlo todo, antes de que alguien saliera lastimado, y después de terminar la tarea volvimos a la cama. Las cosas entonces eran distintas. Había un extraño olor que no pude identificar, pero era bastante nauseabundo. Algo pesaba sobre nuestros hombros, y el frío era terrible. No pude pegar los ojos. Tampoco creo que alguien más en la casa lo hiciera. Esa horrible sensación de que te observan no es algo fácil de ignorar. Más tarde fueron los pasos, pesados y escandalosos, los que nos hicieron reunirnos de nuevo en la sala. Mientras estábamos ahí, sonaban en la planta superior. Iban y venían como si existiera indecisión por bajar las escaleras y mostrarse ante nosotros. Mi padre intentó llamar a la policía, pero en los teléfonos solo había estática. Así que, aunque todos queríamos marcharnos, insistió en que nosotros mismos atraparíamos al ladrón. Así que fuimos a buscarlo armados con palos de golf, paraguas y algunas otras tonterías improvisadas. Mi padre para un lado, mi hermano y yo para el otro. Pero no tuvimos oportunidad de buscar, ya que mi viejo vino corriendo muy asustado, con su palo de golf hecho pedazos, gritando que nos fuéramos de ahí. Hasta la fecha no menciona lo ocurrido, pero desde entonces está muy cambiado. Guarda en una caja algo parecido a una garra de un animal. La observa por horas, llora, y puedo jurar que un día pude ver en su espalda 4 grandes heridas, como hechas por una garra. No nos deja tener en la nueva casa algún espejo. En secreto, un día le dijo a mi madre que aquello que lo hirió salió del espejo roto. El pueblo maldito. Katy era una niña de 7 años, demasiado amada por sus padres. Amorosa, ya que era la única hija que tenían, porque la madre, después de dar a luz, quedó muy mal de la matriz y le dijeron que ya no podía tener hijos. Pero ellos se contentaron, ya que tenían a Katy, que era la luz de sus ojos. Cada tarde la llevaban al parque a pasear, pero un día sucedió lo inevitable. Mientras ella jugaba, su pelota cayó en la hacienda de un vecino gruñón, que tenía muchos perros para espantar a la gente, porque él era un viejo ermitaño. La niña corrió y, aprovechando el descuido de sus padres, se metió a la hacienda sin percatarse que había como 10 perros, los cuales estaban hambrientos, y el viejo huraño los había entrenado para atacar a todo aquel que entrara en sus linderos. Y así fue. Ni bien vieron a la pequeña niña, se le abalanzaron y comenzaron a morderla fuertemente como si fuera una presa de carne. Los gritos horripilantes y desesperados de la niña se hicieron escuchar, y sus padres comenzaron a oírla. Corrieron y vieron que se había metido a la hacienda del viejo. Pero cuando llegaron, solo vieron a su hija destrozada, medio murmurando pocas palabras que se iban disipando junto con su vida. Después de esto, los padres se sumieron en una depresión muy fuerte, de la cual nadie los sacaba, y se fueron a vivir a un pueblo alejado, donde casi no había habitantes, y los pocos que habían eran muy raros. Vestían de color oscuro,
eran silenciosos y poco amigables. Pero después de todo lo que habían pasado, lo menos que querían hacer ellos era tener amigos. Así que un día pasó algo muy raro en el pueblo. Vieron pasar muchos padres con sus hijos, todos vestidos de negro. Los hijos lucían muy pálidos, parecía que se despedían de sus padres. Todos llevaban una rosa en la mano y una soga en el cuello como si fuera un collar. A los padres de Katy les pareció raro, pero la mamá salió a ver y vio a una niña como de la edad de 12 años llamada Ana. La niña la miró y le hizo recordar a su hija. Ella le tocó la mejilla y le dijo: «Eres muy bonita». La mamá de la chica tuvo una reacción rara y le dijo: «¡Vamos!», medio molesta, a lo que la señora se puso a pensar por qué habría tenido esa reacción. Pasaron 2 días y la mamá de Katy estaba en una tienda de ropa antigua cuando vio que la vendedora era la señora a la que había visto aquel día con su hija Ana, vestida de negro. Y también vio una foto de esa niña con una cinta negra. Ella no quiso ser imprudente, así que no le preguntó a su mamá, pero sí a una vecina que estaba comprando justamente ahí. Le dijo: «¿Cuándo murió aquella niña?». «Qué pena, yo la conocí. No sabía que había muerto». A lo que la vecina sorprendida le dijo: «Esa niña murió hace casi 1 año». La mamá de Katy quedó sorprendida. Era la misma niña que había visto hace 2 días. ¿Cómo podía haber muerto hace casi 1 año? Pasó el tiempo y lo dejó atrás como una simple anécdota que quizás no era verdad. Al cabo del tiempo habían pasado muchos meses de la muerte de su hija Katy y los padres ya habían hecho amistad con un anciano del pueblo. Ellos le contaron que no olvidaban a su hija, que era la única hija adorada que ellos tenían. El anciano, algo intrigado por lo que le contaron que le sucedió, les dijo que se podía hacer algo con respecto a eso. El anciano dijo: «Yo podría ayudarlos. No sé si habrán visto una procesión que pasa cada cierto tiempo vestidos de negro, pues son padres de los que sus hijos han fallecido. Ellos hacen un ritual pagano para traerlos al mundo, pero solo los traes por 3 días y tienes que regresarlos al cuarto. Esa es la condición. Piénselo, porque es un ritual muy difícil y requiere de una persona recién fallecida. Ya les explicaré si deciden tomarlo». Los padres decidieron pensar lo que les había ofrecido el anciano del pueblo. Hasta soñaron lo que sería ver a su hija una vez más y dijeron entre sí: «Hay que hacerlo». Hablaron con el anciano del pueblo y él les dijo los pasos a seguir. 1. Tenían que traer un muerto fresco. Y había un anciano muy enfermo. Tenían que hablar con su mujer para que ofreciera su cuerpo ni bien muriera, en sacrificio. 2. La niña muerta no debía tener más de 1 año de haberse ido. A lo que los padres dijeron: «No se preocupe». 3. Debían tener un objeto preciado de la niña, y ese era su peluche que tanto amaba. Y número 4. Una vez hecho el ritual, la iban a poder disfrutar durante 3 días, y tenían que devolverla al 4.º día, y estaba prohibido sacarla del pueblo, si no una maldición les caería. Una vez completados todos los pasos, hicieron el ritual pagano. Pusieron al anciano muerto, lo envolvieron como oruga y pronunciaron unas palabras. Estuvo presente todo el pueblo. Era de noche y fue todo un ritual entre todos. Cuando de pronto emergió de las entrañas del viejo muerto una niña, como si hubiera vuelto a nacer, una pequeña de 7 años, ensangrentada, así, igual a un nacimiento. Pero era la niña, de la misma edad que murió. Era Katy. Era ella. Estaba viva y estaba muy bien. Sus padres corrieron de felicidad a abrazarla y taparla con una toalla. Todos lloraron. Era conmovedor ver a sus padres llorando y felices a la vez. Los días siguientes fueron hermosos. La mamá la bañó, la cambió, le puso su ropa favorita, sus vestidos tan tiernos que tenía. La mimaron, la consintieron, le prepararon su comida preferida. La sacaron a pasear
Hicieron todo lo que hace una madre y un padre por una hija a la que aman. Una niña que había muerto horriblemente, pero que estaba viva, y solo la tendrían 3 días. Así que la aprovechaban al máximo. Mientras tanto, la pequeña Katy no recordaba nada. Solo le dijo a su mamá: «Mami, tuve un sueño horrible en el que yo había muerto, mami». Y su madre le dijo: «Tranquila, hijita, solo fue un sueño. Tú estás aquí con nosotros, viva y bien». La mamá y el papá solo veían cómo pasaban los días. Ya iban 2 y estaban a 1 de tener su último día con su hija. Pero ellos no querían despedirse de ella. Ellos querían quedársela. No querían devolverla. Ellos querían escapar del pueblo. Estaban advertidos que una maldición vendría si ellos huían del pueblo, pero no les importaba. Querían tener a su hijita para siempre. Así es que decidieron alistar todo para irse. Pero el comportamiento de Katy comenzó a cambiar. Ese mismo día, encontraron al perro de la vecina muerto y colgado en el árbol de su casa. Katy comenzaba a tener pesadillas horribles y recordaba cómo había muerto. Los padres se asustaron con eso y ese mismo día, Katy le dijo a su mamá: «Mami, el bebé que tienes va a morir». Y ella dijo: «Hija, yo ya no puedo tener bebés». «Sí, tu bebé va a morir, mamá». La mamá, algo desconfiada porque ya no podía tener bebés, se hizo la prueba y, oh sorpresa, estaba embarazada. Pero se extrañó de que su hija lo supiera antes que ella. Katy se volvió malvada. En torno al día 3, comenzaba a torturar animales y sus padres fueron a hablar con el anciano y le confesaron algo que ni ellos creerían que perjudicaría. Katy no tenía 11 meses de muerta. Ella tenía 1 año y 3 meses de haber fallecido. Había excedido el límite permitido para el ritual, por eso su comportamiento demoníaco. Los padres quisieron huir, pero el pueblo se los impidió. Tenían que regresar a la niña, que ya incluso había matado a unas cuantas personas del pueblo. Llega Katy donde su mamá y le dice: «Mami, no dejes que me lleven. No me quiero ir, mami. Quiero estar con papá y contigo para siempre, como una familia. Abrázame. Mami, no me entregues, por favor. Sé que me tienes que entregar. No lo hagas. Te amo, mamita». Su mamá cayó en la trampa. La abrazó y Katy la apuñaló muchas veces hasta quitarle la vida. Enterado de esto, su papá destrozado decidió entregarla. La encontró, la sedó y la devolvió para que el pueblo hiciera el ritual de devolución del alma, ya que el pueblo había sufrido a causa de Katy muchas muertes. Katy fue devuelta, pero su alma fue corrompida. Ella ya no regresó bien como un alma pura, sino como un alma maldita y condenada. El padre no soportó perder a su esposa, y dicen que nuevamente, ayudado por el pueblo, nadie sabe nunca por qué, hizo el ritual de su esposa y la trajo a la vida. Pero ella regresó embarazada, con una barriga grande. Él se había vuelto loco. La operó y le sacó el bebé antes del 3er día, y quizá hizo algo que no debía, quedarse con el bebé. Pero su esposa, también con el alma maldita, los mató a él y a su bebé. Dicen que ese pueblo quedó condenado por hacer aquellos rituales paganos, y el alma de esa familia, ahora pervertida y maldita, no descansa en paz. Ellos lo hicieron por amor a su hija, y ese amor se transformó en maldición. Torturado por un ángel. No puedo recordar cuándo empezó esto, pero sí cómo sucedió. Era una mañana soleada en un cementerio. Había ido a ver la tumba de mi madre y cambiarle las flores a la lápida. En aquella época no creía en fantasmas ni demonios, debido a que siempre he considerado lo paranormal como sinónimo de ficción, y sin embargo, he tenido un gran respeto por este asunto.
No es algo con lo que he querido jugar. Caminé por aquel bosque de lápidas, buscando la tumba de mi madre. Aún puedo recordarla. Una mujer hermosa que aparentaba una juventud que no poseía, unos ojos verdes y un cabello rubio. Mi padre, por otra parte, era un viejo de 50 años, así que más de una vez, la gente en el pueblo pensaba que mi madre era mi hermana mayor. Fuimos una familia feliz, hasta que ocurrió ese horrible accidente. ¿Y saben quién provocó ese accidente? Mi padre y yo. ¿Que cómo fue? Es gracioso e irónico. Mi padre quería convertirme en un verdadero hombre para el mañana, así que me quería enseñar a conducir. Ya te lo imaginas, ¿no? Sí, la atropellé. Y créeme que no fue un accidente muy normal, ya que cuando la atropellé, su cuerpo quedó aplastado con la rueda que estaba en mi lado. ¿Sabes cómo me sentí? Dudo que puedas realmente imaginar esa sensación. Pero de eso ya habían pasado 2 años, y aún así me era difícil de superar. Al llegar a la tumba de mi madre, dejé las flores y me arrodillé ante ella. No lloré, ni siquiera balbuceé, pero esa sensación de añoranza la seguía sintiendo. Y justo en ese momento, sentí que el clima se había helado de golpe. Miré a mi alrededor. Notaba que alguien o algo me estaba observando. Y entonces lo vi, sentado sobre la tumba de mi madre. Un ser andrógino y alado, con cabello plateado y ojos negros. Se me había parecido un ángel. Lo que le hiciste a tu madre no tiene perdón, me dijo. El cuerpo se me había congelado. No sé si fue lo que me dijo o la situación en sí. Simplemente me era imposible moverme. Pero ese no es tu mayor pecado. Tus pensamientos, tu interior está podrido y es asqueroso. Cada vez que miras a alguien, sea dama o varón, deseas fervientemente dentro de ti sodomizarlos y asesinarles de formas repugnantes. Sueñas con comerte las tripas de tu padre y abusar de muchachas de corta edad. También has osado probar la sodomía y para complacer tu sed de sangre, mataste a un indefenso felino que viste en las calles. ¿Crees que puedes ocultarle tus pecados y remordimientos a un ser divino? ¡Cállate!, ordené. Esa criatura, fuera divina o no, definitivamente no buscaba darme buenos augurios. Sentía rabia y miedo, pero en mi interior, la furia le podía al miedo. ¿Pero tú sabes lo que te ha vuelto más repugnante? El disfrutar cuando asesinaste a tu madre. Sabes que amas esa sensación de éxtasis. Aquello me hizo gritar. Aquellas palabras eran ciertas y al mismo tiempo mentira. Era cierto que algo dentro de mí disfrutó de aquel accidente, pero yo no. ¿Qué hijo disfrutaría de semejante atrocidad? Era algo que me marcaría para siempre. Intenté mentirme a mí mismo, con que ese ángel no era más que una horrible alucinación, pero como si leyera mi mente, me decía que por mucho que no creas en el algo, no puedes simplemente derrotarlo. Y seguidamente sonreía. Le supliqué una y otra vez que callara. Le imploré que, si me dejaba en paz, me retractaría de mis pecados. Pero el ángel siguió con mi tortura, y pecado por pecado fue diciéndomelos todos, dándome a entender que lo sabía todo por completo. Ahora, mientras estoy escribiendo esto, ese ser sigue a mi lado diciendo mis remordimientos al oído. Vivo en un 3er piso, y ahora mismo estoy contemplando la ventana de mi habitación. Lo que realmente me duele es saber que mi acción me impedirá definitivamente volver a ver a mi madre en el paraíso. Pero es que la tortura que me está haciendo este ser es realmente horrible, y no puedo aguantar esta agonía. Tú, si por casualidad estás en una situación parecida a la mía, te pido que te prepares lo antes posible, ya que el ángel espera el momento justo para torturarte.
Castigo de amor. Esta historia es una de muchas que mi abuela me contaba. Según ella, son historias reales. Algunas las he comprobado, pero otras, como esta, nunca supe si son verdad. Comienza así. Una mujer campesina, muy creyente de las cosas de Dios y sabida de que el mal existe, tenía una hija adolescente, rebelde y caprichosa, a la que trataba de educar y llevar por el buen camino. Cada día que pasaba se hacía más difícil su tarea de educarla. La joven estaba cada día más rebelde, hasta el punto de gritarle a su madre y responderle con malas palabras. No cumplía con sus deberes y ya no quería estudiar. La madre, preocupada por su hija, decidió consultar con el sacerdote del pueblo para pedir consejos sobre su situación, a lo que el hombre le recomendó que la castigara, que tenía que ponerle fin a su rebeldía y que si no le pegaba, algún día sería ella, su hija, quien se iba a atrever a pegarle a su madre. La mujer, muy confundida, sin saber qué hacer, ya que nunca en su vida había castigado a su hija físicamente, decidió esperar y rezar para que su hija cambiara. Pero las cosas estaban a punto de empeorar. Una mañana de domingo, la mujer le ordenó a su hija arreglarse para acompañarla a la misa dominical, a lo que la joven rebelde obviamente se negó. Y lo hizo de la peor manera posible. La madre, furiosa y dolida, le dijo a su hija que era ella quien mandaba y debía de obedecer, a lo que la joven respondió levantando la mano a su madre y gritándole: «No me puedes obligar, ya no soy una niña». La madre, llorando de rabia y dolor, solo se le ocurrió decirle a su hija que hiciera su parecer, pero que recordara que el diablo existe y que fue creado por una rebeldía. La joven solo se burló de su madre y le dijo que ese señor era su amigo. En ese momento se escuchó un trueno horrible que se dejó sentir en toda la vereda. Acto seguido, una grieta gigantesca se dejó ver en la tierra, tragándose a la joven hasta la altura de su pecho. Esta, desesperada, comenzó a clamar ayuda a su pobre madre, quien la miraba aterrada sin poder creer lo que veía. Un horrible olor a azufre se podía percibir en el aire, y desde el fondo del agujero, un rechinar de cadenas que jalaban a la joven mientras ésta se aferraba como podía de lo que tenía a su alcance. La madre, desesperada y asustada, gritaba por ayuda, hasta que algunos vecinos corrieron a ver lo que sucedía. Nadie podía creer lo que miraban y escuchaban. Era una escena terrible e inexplicable. En ese momento, la madre pidió a uno de sus vecinos que corriera hasta el pueblo a buscar al sacerdote para que ayudara a su hija, a punto de ser arrastrada por el mismo demonio por desobedecer a su madre. El sacerdote acudió a ayudar, llevándose consigo un centenar de personas que estaban listas en ese momento para el inicio de la Eucaristía. Al llegar a la casa de la joven, todos se pusieron a orar. Toda clase de plegarias se escuchaban alrededor de la joven, pero cada vez la grieta se cerraba más, y la joven, ya sin fuerzas, estaba a punto de ser tragada completamente por la tierra. El sacerdote sacó un lazo, el cual ellos usan en la cintura, y lo puso alrededor de la chica para brindarle protección. También le pusieron varios rosarios en el cuello y regaban agua bendita para tratar de ahuyentar a aquel demonio. Pero todo era en vano. Desde lo más profundo de la tierra se escuchaban risas diabólicas y lamentos de horror. Las horas pasaban y los intentos por salvar a la joven eran cada vez más imposibles. Hasta que el sacerdote decidió algo que tal vez sería el último intento, la última opción para salvar su vida. Le ordenó a su madre que castigara a su hija, que debía darle los castigos que en toda su vida nunca le dio, y que sólo así su hija se iba a arrepentir y tal vez aquel demonio desistiera de su terrible decisión de llevarla consigo. La pobre madre, aún dudosa de hacer sufrir a su hija, pero mirando que tal vez ya no habría otro remedio para salvar su vida y que nunca más la volvería a ver, y peor aún, nunca estaría en paz, sabiendo que su hija estaba en el infierno, decidió hacer caso al consejo del hombre y mandó a traer ramas de ortiga y con ellas comenzó a castigar a su hija, pegándole en todo el cuerpo que aún estaba fuera de la grieta. Los gritos de la hija se escuchaban en cada rincón.
al igual que sus lágrimas y sus súplicas a la madre para que se detuviera. Pero la madre no lo hacía, porque sabía que era lo que tenía que hacer. La gente seguía rezando y el sacerdote arrojaba agua bendita al agujero, hasta que poco a poco, centímetro a centímetro, se observaba cómo el cuerpo de la joven iba emergiendo del agujero que la mantenía presa. 3 largos días de castigo y oración fueron necesarios para acabar con la tortura que había dejado a todos fatigados, especialmente a la joven, que inmediatamente salió del agujero, se arrojó de rodillas a los pies de su madre, y entre el llanto y la sangre que brotaba de su cuerpo por los azotes, imploraba su perdón y juraba que jamás en su vida volvería a desobedecer. Poco a poco el agujero se fue cerrando y todo regresó a la normalidad. El castigo que aquella joven obtuvo por parte de su madre no fue nada comparado con el castigo que desde las entrañas del inframundo le esperaba por su desobediencia. Tardó varios días en recuperar la movilidad de sus piernas y en sanar las heridas de su cuerpo, pero aquellas cicatrices de azotes, cadenas, garras y quemaduras le recordaban cada día por el resto de su vida que su madre es lo más sagrado y que jamás debía volver a desobedecerle, y mucho menos faltarle al respeto. No juegues en una casa abandonada. Cuando era niña vivía con mi abuela en las zonas rurales del noroeste de Georgia, a inicios de los 70. Uno de mis pasatiempos preferidos era explorar todos los senderos aledaños con mi perro. Subiendo la colina y camino del bosque desde la casa de mi abuela, encontré una vieja casa de 2 pisos, con pintura desgastada y blanca, que había estado cerrada durante años. Me dijeron que no fuera a jugar a ese lugar, así que, como era de esperarse, eso fue exactamente lo primero que hice. El sendero estaba cubierto por la vegetación y era bastante difícil de ver. Los árboles permanecían quietos y silenciosos, sin ruidos de aves ni ardillas parloteando mientras avanzaba hasta la puerta. Estaba cerrado, por supuesto, así que miré por una ventana polvorienta y descubrí que podía empujarla hacia arriba. Después de subir, vi que la casa estaba amueblada por completo. Todas las ventanas tenían cortinas sucias. La sala de estar contaba con un sofá, un par de sillas, mesas laterales, tapetes en las sillas y el respaldo del sofá, lámparas, estantes, adornos, y tenía un pequeño órgano cerca de la puerta principal. Incluso había fotos en las paredes. Todo estaba cubierto por el polvo. Una escalera estrecha y oscura en la sala de estar conducía al piso superior. La cocina estaba al lado de la sala de estar, y ahí descubrí una larga mesa de madera puesta con 5 platos, junto con cubiertos, cuencos y vasos que aún tenían restos de comida seca y podrida. Había 2 cacerolas en la estufa vieja y platos sucios en el fregadero. En ese instante, comencé a sentir picazón en los brazos y sentí que alguien me estaba observando. Me sentía demasiado asustada para subir las escaleras, así que salí deprisa por la ventana. 54 años más tarde, durante un chat por Skype que estaba teniendo con mi hermano mayor, le conté la experiencia que viví en la antigua casa, cuando noté que tenía una expresión extraña en el rostro. Cuando le pregunté qué estaba mal, me confesó que había hecho exactamente lo mismo unos años antes, excepto que había trepado por un árbol al lado de la casa y entrado por la ventana del segundo piso. Dijo haber visto 3 habitaciones que estaban completamente amuebladas y que cuando abrió la puerta del armario estaba lleno de ropa. Añadió que comenzó a sentir como si lo estuvieran observando. El aire era tan pesado que sintió mucho miedo y salió. Nos sorprendió contar con experiencias tan parecidas, y aunque intenté averiguar qué pasó con los ocupantes, mi abuela nunca me quiso hablar de ellos. Años después demolieron la casa y no se ha vuelto a construir nada hasta el día de hoy. Siempre me he preguntado por qué una familia abandonaría su hogar con tanta prisa, al punto de marcharse en medio de la comida, y dejando atrás todas sus posesiones para, al parecer, no regresar jamás. La niña que rezaba por Lucifer.
Se dice que esta historia es real, procedente de un pequeño lugar llamado Rincón de Romos, en Aguascalientes, México. La leyenda es protagonizada por una pequeña e inocente niña de dulce aspecto angelical, sin malicia alguna, aunque algunos han llegado a afirmar que se trataba de un verdadero ángel en la tierra y del mismísimo Lucifer. Se cuenta que Alondra, la más pequeña de su familia, a pesar de su cortita edad, tenía una conducta intachable. Le gustaba ayudar a todo el mundo, y en el pueblo donde vivía, todos la querían mucho. Como en todo pueblo pequeño, todas las familias eran muy devotas a Dios, y los padres les enseñaban los rezos a los pequeños. Alondra, al terminar su día, todas las noches sin falta alguna, antes de irse a dormir, elevaba sus plegarias a Dios. Esto, por un lado, llenaba de orgullo a sus padres, pero por otro, los llenaba de consternación también, ya que al final de cada oración, Alondrita terminaba haciendo una petición que ellos no sabían por qué ni de dónde pudo haber sacado, y que decía más o menos así: y cuida a mi mami, a mi papi, a mi abuela y a mis hermanos. Y por favor, cuida mucho de Lucifer, pues como nadie pide por él, lo hago yo en nombre de todos. Amén. Esto empezó a aterrar a los padres, por lo que un día decidieron pedirle ayuda al sacerdote de su pueblo. Le dijeron que no podían decirle de qué se trataba exactamente, que tenía que verlo él con sus propios ojos. Así que lo invitaron a cenar para que observara la conducta de la pequeña Alondra y escuchara lo que al final de cada rezo la niña pedía. El sacerdote pensó que los padres estaban exagerando, pero accedió a ir a la casa. El sacerdote cenó con ellos y observó detenidamente el comportamiento de la niña, y no pudo más que constatar lo que todo el pueblo opinaba de ella, que era un verdadero ángel. Después de la cena, la dulce niña se despidió y se dirigió a su habitación. Los padres, preocupados, pidieron al sacerdote que los acompañara, quedándose afuera de la habitación, escuchando toda la oración, hasta llegar al final, que decía más o menos así: y cuida a mi mami, a mi papi, a mi abuela y a mis hermanos. Y por favor, cuida mucho de Lucifer, pues como nadie pide por él, lo hago yo, en nombre de todos. Amén. El sacerdote se horrorizó y se desconcertó ante semejantes palabras, pero consideró que a pesar de ello, la conducta de la pequeña Alondra era intachable. Así es que el clérigo solo ordenó a los padres que vigilaran de cerca a la pequeña, ya que esperaba que con el paso del tiempo olvidara esa oración. El tiempo pasaba. Las condiciones en las que la pequeña y su familia vivían eran bastante deplorables. Con frecuencia se enfermaban, pasaban hambrunas. Sin embargo, la oración no cambió. Nada fue motivo para que la pequeña Alondra dejase de rezar por el diablo. Y cuida a mi mami, a mi papi, a mi abuela y a mis hermanos. Y por favor cuida mucho de Lucifer, pues como nadie pide por él, lo hago yo en nombre de todos. Amén. Un día de invierno, para ser más precisos, el 24 de enero, mientras sus padres salieron en busca de alimentos para ella y sus hermanos, Alondra tuvo un terrible accidente en el que desafortunadamente perdió la vida. La familia era muy humilde y no contaban con los recursos suficientes para los servicios fúnebres, por lo que no podrían darle sepultura a su pequeña y amada hija, y lloraban su miseria. Cuando de pronto, a su humilde vivienda, llegó el cortejo fúnebre más majestuoso y jamás visto en aquel lugar u otra parte del mundo, con rosas, coronas y una elegante carroza jalada por los más fuertes y mejores 6 corceles negros de raza pura. Al frente del cortejo se encontraba un apuesto y hermoso joven de piel blanca como la nieve, de facciones muy finas, de cabello largo, oscuro y sedoso, vistiendo un fino traje de gran gala color negro. Era tan atractivo, pero lo que más impactaba eran sus ojos, rojos como la sangre, como carbón encendido, hermosos y deslumbrantes, bañados en lágrimas por la pérdida de la pequeña Alondra, lágrimas que ocultaban la verdadera fiereza de su dueño.
Todas las personas que estaban en la casa de la niña estaban muy sorprendidas, porque jamás habían visto a ese hombre. Todos se preguntaban quién sería, pero nadie se atrevió a preguntar, y mucho menos a desairarlo. El joven tomó a la pequeña entre sus brazos y la colocó en el ataúd, lleno de hermosas rosas rojas y tapizado de mármol, mientras lloraba amargamente. Y les dijo a los padres y a los presentes que los acompañaran para que el cuerpo fuese velado y luego darle sepultura. El cuerpecito de la pequeña Alondra fue trasladado a la iglesia del pueblo, donde fue velado. El sacerdote inició la misa de cuerpo presente. La iglesia estaba llena. El elegante joven se encontraba en primera fila, llorando sin mirar a nadie, solo a la pequeña cajita blanca de finísimo alabastro que contenía el angelical cuerpo de Alondra. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o a cuestionar a su distinguido benefactor, quien cabizbajo seguía ahí en un solemne y silencioso llanto que desgarraba el alma del más valiente. Al finalizar la misa, el cortejo partió hacia el cementerio, donde los padres, hermanos, familiares y amigos de la pequeña tan solo pudieron contemplar el sepulcro más majestuoso jamás visto, todo hecho de mármol y custodiado por un hermoso y majestuoso ángel de piedra. Al ir ingresando el pequeño féretro a su nido de descanso eterno, el apuesto joven estalló en un amargo llanto que hacía erizar la piel y dobló a más de uno de los presentes, incluyendo a los padres de la pequeña Alondra. Los padres no sabían qué hacer, seguían muy intrigados. ¿Cómo aquella persona desconocida podía haber amado tanto a Alondrita y sentido tanto la muerte de su niña? ¿Quién era el benefactor? ¿De dónde venía? ¿Acaso era uno de sus maestros? ¿Dónde y cómo conoció a Alondra? ¿Por qué hacía todo esto? Pasaban muchas preguntas por sus cabezas que querían resolver. Sobre todo querían acercarse para agradecerle lo que había hecho por su hija. Pero al mismo tiempo se sentían cohibidos por aquel joven hombre y su tristeza. El joven, como si hubiese leído sus mentes, se volvió hacia ellos y mirándolos, con su fiera pero enternecedora mirada, y con pena y dulzura infinita les dijo: por miles de años, el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor. Desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo y blasfemo. Pero ella con su dulzura, su inocencia, su amor infinito, sin ningún prejuicio, todas las noches sin falta, y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y de pedir por mí, ni una sola noche, hasta el final de sus días. Los padres, sin comprender las palabras del joven, pensaron que se trataba de alguien que conoció a su hija, por quien ella pedía en sus oraciones, y le preguntaron por su nombre y dónde lo había conocido. El joven ya estaba alejándose, pero dio la vuelta para responderles: deben recordar el final de las oraciones de su propia hija. Y por favor, cuida mucho de Lucifer, pues como nadie pide por él, lo hago yo en nombre de todos. Amén. Dicho esto, el joven siguió su camino, desapareciendo entre una bruma y dejando un fuerte olor a azufre. Los padres de Alondra se quedaron helados, petrificados en ese momento, pues se dieron cuenta que estaban ante la presencia del mismísimo Lucifer. Los presentes, aunque no escucharon, sí vieron lo sucedido y quedaron completamente atónitos ante la desaparición del joven frente a sus ojos. Se dice que la tumba de la pequeña Alondra desde entonces siempre luce impecable todo el tiempo, pero que en época de invierno, y no solo cada 24 de enero, la majestuosa tumba está adornada con las más hermosas rosas rojas y que a pesar de la temporada no se marchitan, y que los días 24 de enero puede llegar a observarse a un joven llorando al pie de la cripta. El corazón noble, puro e inocente de la pequeña Alondra pudo enternecer y conquistar hasta el mismísimo Lucifer.
recopilación y redacción de la doctora Emma Pellicer. La Matlacigua, leyenda de Oaxaca. Investigación, adaptación y redacción de la doctora Emma Pellicer. Uno de los mitos más terroríficos y populares de Oaxaca es la de la Matlacigua, un ente que tiene la apariencia de una hermosa mujer que se manifiesta en medio de la noche para llevarse a los hombres, a quienes seduce con su mirada profunda y penetrante. La leyenda ha perdurado a través de los años, y muchos adjudican la desaparición de los hombres a este ser. Por ello, se ha vuelto popular la expresión, se lo llevó la Matlacigua. Matlacigua en lengua zapoteca significa mujer que enreda. Se le otorga este nombre por su cualidad de atraer a los hombres para llevárselos. Quienes han visto a este fantasma coinciden en que la Matlacigua adopta la imagen de una joven muy atractiva. Es mestiza, de bella figura, de piel morena con rasgos finos. Tiene el cabello largo, sus labios son de color carmín, de ojos negros, y su mirada es seductora, penetrante e hipnotizante. Porta un vestido blanco que le deja descubiertos los hombros. Se deja ver en la madrugada, entre la 1 o 3 de la mañana, y deambula por las calles buscando a una víctima. Dicen que no se le ven los pies, o que, más bien, tiene pezuñas de chivo o de borrego. Las víctimas son por lo general hombres que se han ido a las cantinas a beber mezcal y que parecen no preocuparse por su familia. Por eso, la Matlacigua suele castigarlos. Hablándoles al oído, provoca que los hombres deambulen por las calles de Oaxaca como si estuvieran hipnotizados. Las víctimas creen que apenas han caminado por algunos minutos. Sin embargo, la realidad es que caminan durante horas en una especie de trance. Cuando despiertan, se encuentran en barrancas o matorrales, rodeados de espinas y ramas, con muchos rasguños en el cuerpo, con su ropa desgarrada y con delirios del encuentro que tuvieron con esta mujer. Sus pies están llenos de ámpulas debido a la cantidad de kilómetros que caminaron durante la noche. Después de que esta leyenda se hiciera popular, se cuenta que los hombres preferían irse derechito a sus casas después del trabajo, para no toparse con este ente femenino. Existen varias versiones sobre los orígenes de este ente o fantasma que vaga por las calles de varios poblados del estado, como la ciudad de Oaxaca y Miahuatlán de Porfirio Díaz. Algunos asocian a esta mujer con Mictecatzíhuatl, la esposa de Mictlantecuhtli, dios de la muerte y encargado del inframundo mexica. Otros que simboliza una fuerte epidemia que mató a cientos de campesinos en 1737. Algunas versiones dicen que es una especie de sucubo que busca hacer daño. La primera vez que se escuchó hablar de la Matlacigua fue hace 300 años, durante la época colonial. Un general fue el primero en encontrarse con ella. Una noche que salió con sus amigos, caminaban juntos por las solitarias calles del pueblo de Miahuatlán, cuando de pronto apareció la Matlacigua. El general, al verla, comenzó a seguirla, fuera de sí, mientras que los demás presentes observaron cómo se perdía entre las oscuras calles con la mujer. De inmediato los demás hombres comenzaron a gritar: ¡La Matlacigua! ¡La Matlacigua! ¡Se lo llevó la Matlacigua! Después, el hombre fue encontrado bajo el puente en donde corre el río Jalatlaco en Oaxaca, cerca de un panteón. Estaba totalmente rasguñado y deliraba sobre lo que había vivido durante esa noche. Otra versión asegura que esta mujer realmente existió en la época colonial. Era una joven que cautivaba a los hombres por su apariencia, coqueteaba con ellos y así se los llevaba a lugares recónditos para despojarlos de sus pertenencias. Por esta razón, se recurrieron a toques de queda para que los varones se resguardaran en sus hogares antes de la medianoche. Otras historias afirman que se aparece en medio de la noche en los ríos más hermosos de Oaxaca. Por esta razón, los pobladores no deben cruzarlos al anochecer, ya que si la Matlacigua los descubre, les pedirá su alma como ofrenda por perturbar su espacio.
La siguiente versión me la contaron a través de un chat. La abuela paterna le contó a Adriana, cuando tenía 8 años, que la Matlacigua era una mujer muy hermosa, que se le aparecía a los hombres infieles y borrachos, así como a los niños que se portaban mal. En la versión de la abuela, un niño que se dedicaba a cuidar los chivos de la familia tenía que regresar siempre a la misma hora antes de que oscureciera. Sus padres eran muy estrictos en ese aspecto. Un día, por andar jugando, se le perdió un chivo. Fue a buscarlo, cayó la noche, y los padres, preocupados que no regresaba, salieron a buscarlo. Lo encontraron hasta el otro día en el río, con una cara de terror, y no tenía testículos. En palabras de la abuela, la Matlacigua se llevó sus partes. En la región de Oaxaca, conocida como Pueblos Mancomunados, que incluye 8 pueblos, donde estuve haciendo la investigación para mi tesis de doctorado, contaban que cerca del riachuelo que pasa por el centro del pueblo, se aparecen 2 mujeres a las que llaman las Matlaciguas, y que eso lo saben por lo que cuentan los que sobreviven a ellas, pero que acostumbran a aparecerse no solo en riachuelos, sino en ríos también, sin importar si tiene buen caudal o está casi seco o prácticamente seco. Normalmente se les acercan a los borrachos y a los que pasan cerca o cruzan el río, y generalmente es altas horas de la noche. Dicen que cuando llegan a encontrar a las personas desaparecidas, normalmente las encuentran muertas, senda arriba o senda abajo sobre el mismo río. Lamentablemente, no sé más sobre este relato, pues es lo único que relatan en el pueblo, y casi no había personas mayores a las cuales preguntarles. Y como verán, así es como se empiezan a perder las tradiciones y se van desvirtuando las leyendas. En resumen, muchos hombres cuentan que cuando llegan a una fiesta o un bar, pocas o ninguna mujer les resulta atractiva. Pero conforme la noche avanza y el consumo del alcohol se acelera, las chicas de pronto se vuelven mucho más llamativas, así que deciden ir a platicar con ellas para tratar de conquistarlas. Pero en Oaxaca hay que ser más precavidos, pues abundan las historias que describen a una bella mujer que es conocida como Matlacigua, que viste con manta blanca y va caminando por las calles a altas horas de la noche y cerca del amanecer. La leyenda cuenta que se aparece a borrachos y amantes solitarios, con quienes coquetea e invita a seguirla. Sus víctimas embrujadas la acompañan hacia arbustos especialmente de huizache, una planta espinosa y olorosa. Los arañazos que reciben las víctimas al entrar al huizache les bajan la borrachera, dejándolas perplejas sobre cómo llegaron ahí. Aunque hay relatos en casi todos los poblados de Oaxaca, la Matlacigua se apareció por primera ocasión en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Si bien los hombres que han caído bajo el embrujo de esta dama la recuerdan como muy atractiva, ninguno ha podido describir su rostro, pero enfatizan que su cuerpo seductor los va envolviendo con su caminar hasta convertirse en víctimas. La sabiduría popular de Oaxaca sostiene que durante algún tiempo, y sobre todo los fines de semana, los hombres preferían permanecer en sus casas que salir a tomar alcohol con sus amigos por temor a encontrarse y caer con la famosa Matlacigua, una medida que dicen fue mejor que la actual pandemia del coronavirus para confinarlos. Los ancianos del estado, que están más familiarizados con la leyenda, sostienen que además de ser bella y vestir de blanco, la Matlacigua luce una larga cabellera y que sus pasos pueden oírse por las calles empedradas de los poblados. Así que si vas a visitar Oaxaca, ten cuidado con la cantidad de mezcales que bebes. No vaya a ser que próximamente te encuentres dentro del club de víctimas de la bella mujer de blanco, a la que llaman la Matlacigua. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno.
Hasta el próximo video.